Buenos días, amados hermanos, nuevamente con nuestra hermana Débora, aquí en los controles. Estamos en la radio Benecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, como digo siempre, para los 5 continentes, y también, amados hermanos, a través de las grabaciones, ¿sí? En la página de YouTube Julio Tomasino, pueden encontrar todas las grabaciones de la radio, y también por Facebook, amados hermanos, están las grabaciones. Así que, hermanos, le damos gracias a Dios, ¿sí?, por estar un día más junto a ustedes, junto a nuestra hermana Débora, amados hermanos, y gozosos, hermanos, gozosos de ver la mano de Dios, gozoso de ver cómo Dios actúa en los corazones, en las almas, ¿verdad? Estamos viendo entrar almas nuevas, almas mayores de edad, hermanos, pero con un hambre de Dios, con una sed de Dios maravillosa, amados hermanos, y qué lindo es ver esto que Dios está haciendo en estos días, ¿sí? Y que el Señor pueda usarnos a todos, amados hermanos, no sé en la congregación que tú estás, no sé quiénes son tus pastores, pero que nos pueda usar a todos para ese gran avivamiento, amados hermanos, y no solamente ese gran avivamiento, sino esa gran cosecha que Dios promete a través de su palabra, hermanos, para estos últimos días. Que Dios pueda usar a los niños, a los ancianos, a todos, hermanos, y que nos gocemos unos a otros viendo, amados hermanos, ¿sí?, ese crecer, amados hermanos. Para nosotros es maravilloso, amados hermanos, tenemos a nuestro amigo, el pastor Noé, ¿verdad?, que uno lo quiere como un hermano carnal, es más joven que yo, pero es un hermano precioso, un hermano que busca de Dios en ayuno, en oración, es un hermano espiritual, amados hermanos, y ver la iglesia cómo está creciendo. Es impresionante, hermano, lo que Dios está haciendo allí, en la iglesia donde está nuestro pastor Noé. Es impresionante, es divino de ver, hermanos queridos, cómo ya esos jóvenes, ¿sí?, se comprometen con el Señor, con la gente mayor, y están haciendo 2 ayunos congregacionales por semana, hermanos, hermano. Y eso es maravilloso, eso es divino, porque la gloria de Dios está descendiendo allí. Hermanos queridos, y hace un mes y algo atrás, estaban ensayando con la música, bajó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua, fue algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, uno se goza, ¿verdad?, de ver nuestros pastores amigos, ¿verdad?, que predican la palabra, la palabra de Dios, la fe de Cristo, con estas almas que están entrando, pero con hambre y sed de Dios, ¿verdad? Y eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso, ¿sí?, que podamos ver en estos últimos días un avivamiento en cada iglesia, ¿sí? Un avivamiento verdadero, un avivamiento que las almas las traiga el Espíritu Santo, no los hombres, amados hermanos. Nada carnal puede producir algo espiritual, nada carnal. Ayudar a Dios para traer las almas, amados hermanos, es un error. Hay una sola manera para que las almas entren, permanezcan y se consagren a Dios. Y es como dijo Pablo, pariendo las almas, ¿sí? Pagar un precio, cada uno de nosotros, en ayuno, en oración, en clamor, en gemir, pidiéndole al Señor, Señor, convierte las almas, que tengan un encuentro personal contigo antes de entrar en la iglesia. Y allí en el libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo agregaba a la iglesia los que debían de ser salvos. Y hoy, hermanos, nosotros debemos entender lo mismo. La iglesia tiene que estar a base de ayuno y de oración, de clamor, de gemir, de llorar en la presencia de Dios, para que nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestro país y el país de ustedes que están mirando, ¿verdad? No sé en qué continente nos vas a estar mirando, pero también allí donde tú estás, es la única manera de que las almas se conviertan. Cuando uno las trae con estrategia humana, esas almas no se convierten. Pero cuando las trae el Espíritu Santo, esas almas se convierten, hermano.
Nosotros tenemos el deber, como hijos de Dios, de llevar un tratado, de predicar la palabra, ¿verdad? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Nosotros tenemos que disponer tiempo para servir a las almas, ¿verdad? Pero a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, sin estrategia humana, porque nada carnal produce algo espiritual, pero lo espiritual produce lo carnal. Y para que lo carnal, ¿verdad?, obedezca a Dios, nosotros tenemos que pagar un precio como pagaban aquellos discípulos del Señor. Es ayuno, oración y clamor. Y predicar la palabra en la calle, predicar la palabra en los hogares, amados hermanos. Y ahí es cuando va a venir el gran avivamiento, que lo estamos viendo en unas cuantas iglesias, amados hermanos, estamos viendo el avivamiento. Pero hay trabajo, hay un precio que están pagando, amados hermanos, y Dios recompensa a todos aquellos, ¿verdad?, que hacen ese esfuerzo, ¿sí?, se niegan a sí mismos, toman la cruz cada día, hermano, y luego se ve las almas convertidas. Cristo viene a buscar a un pueblo convertido. Cristo viene a buscar a un pueblo que lo ame y respete su palabra y viva conforme a los mandamientos de Dios. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer que esas almas se conviertan y honren la palabra de Dios. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios, porque estamos viendo esa pequeña nube. Como dijo el profeta, andá y ve. Dijo, no se ve nada. Cuando fue la segunda vez, se ve una pequeña nube. Bueno, corre porque viene la bendición. Corre porque viene el agua. Bueno, este es el momento. Este es el momento que estamos viendo esa pequeña nube. Estamos en el tiempo de la visitación de Dios sobre Uruguay y sobre el mundo entero, hermano. Y pronto, en aquellos que lo buscan, en aquellos que no han doblado la rodilla a Baal, amados hermanos, Dios va a derramar su gloria de una manera maravillosa. Así que yo te animo, amado hermano, amada hermana, que empieces a buscarlo con ayuno y con oración. No solamente la oración, sino con ayuno. Porque es un mandato bíblico, hermana. Es un mandato bíblico, hermano. Y no podemos vivir más en nuestra carne. Tenemos que deshacer las obras de nuestra carne, amados hermanos. ¿Y cómo la podemos deshacer? Una es el ayuno. El ayuno doblega tu carne, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. ¿Que a veces cuesta? Sí. Pero cuando entramos en el ayuno del Señor, hermano, no nos cuesta para nada. Hay veces que sí cuesta. ¿Sí? A veces sí cuesta, porque lo estás haciendo por obediencia a lo que Dios pide en su palabra. Y a veces cuesta. Pero cuando entramos en el ayuno del Señor para un ayuno largo, no te cuesta nada. Así que yo te animo, amada hermana, amado hermano, amado consiervo, consierva que me estás escuchando, metete en ayuno de oración. Y empezá a gemir por las almas perdidas, que tengan un encuentro personal con Dios, que tengan temor reverente a Dios, y que el Señor las traiga con su lazo de amor. Y lo que tú hagas en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder entender esto, porque es de la única manera que la iglesia camina, es a través de la obediencia en la palabra y siendo el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado y el que trae las almas a la casa de oración. Quiero ir, hermanos, a un pasaje muy conocido allí en Efesios 5. Muy conocido, lo hemos hablado, pero Dios puso en mi corazón hablar sobre este pasaje en Efesios. Andar como hijos de luz. Mira el título, ¿verdad? Y esto ya en el título como que nos hace temblar, ¿no? Como que nos sacude un poco. Andar como hijo de luz. ¿Te has puesto a pensar si estás caminando como hijo de luz? ¿Te has puesto a pensar si eres realmente luz y sal de esta tierra? ¿Te has puesto a pensar eso? Fíjate lo que dice esta palabra, hermano, y es maravillosa la palabra de Dios.
Yo como que me enamoro cada vez que leo la palabra, hermanos, como que me enamoro, como que, no sé, me meto en ese río y es algo maravilloso. Fíjate lo que dice, ser pues imitadores de Dios. Imitadores, no como Dios. Imitadores de Dios, dice Pablo, como hijos amados. Como imitadores de Dios, hermano. Pero ¿y cómo vamos a imitar a Dios si no lo vemos? ¿Qué está diciendo Pablo? Pero sí que vimos al Hijo de Dios como caminó en la tierra. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Y Jesús caminaba teniendo, amados hermanos, compasión de las almas. Compasión. Tenía amor por las almas. Y tiene, porque Cristo está vivo. Y misericordia de las almas. Realmente la compasión, el amor, la misericordia está arraigada a nuestro espíritu y que desde nuestro espíritu se vea en nosotros el amor de Dios para realmente ser imitadores de Dios. Es una palabra muy profunda, hermano. Es muy profunda. Imitar a Dios. Nosotros tenemos el legado más grande en este mundo. ¿Cómo caminó Jesús en la tierra? Jesús caminó siendo humilde, sencillo. Amados hermanos, desde el nacimiento de Jesús, que no se encontraba lugar para que naciera, y tuvo que ir a nacer a un establo, amados hermanos, donde estaban todos aquellos animales, ya lo hemos predicado esto, ¿verdad? Desde su nacimiento, hermano, la humildad, la sencillez. José y María, pues no, viene el Hijo de Dios en el vientre, el ángel Gabriel nos dijo, tenemos que tener el mejor hospital porque viene el Hijo de Dios en el vientre de María. No, José y María, humildes, sencillos, calladito la boca. Y Jesús caminó siendo humilde, siendo sencillo, teniendo compasión, misericordia y amor por las almas. Y aún, hermanos queridos, cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿sí? Allí, hermanos queridos, Él manda a buscar un pollino, ¿verdad? Un burrito, un humilde burrito. Y allí Él entra a Jerusalén en un burrito. En aquel tiempo, hermanos, los militares y toda la gente jerarca de un país, de ese país, de los judíos, de todos ellos, de Israel, tenían caballos, hermosos caballos, ¿sí? Jesús no buscó un hermoso caballo, sino que Jesús entró en un pollino, mostrando su humildad, mostrando que siendo Él Dios, se despoja de su gloria y entra en un pollino. Si nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, pudiéramos entender que tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Jesús, acá en la tierra, ¿cómo debemos caminar? ¿Cómo nos debemos de amar unos a otros y respetarnos unos a otros? Porque el mismo precio que Dios pagó por ti, en su Hijo pagó por mí. Amados hermanos, ¿podemos ser imitadores de Dios con celos? ¿Podemos ser imitadores de Dios con ira, con contienda? Mirándonos y sacándonos los pedazos unos a otros. ¿Podemos ser imitador de aquel hombre manso y humilde? Entonces, cuando nosotros leemos solamente un versículo, Dios nos da para hablar todo el día de ese versículo, hermano.
Es maravilloso que nosotros menguemos a nosotros mismos. Por eso el bautismo en agua, hermano, significa estar sepultados con Cristo. Sepultados. Y todavía mucho pueblo de Dios, la mayoría del pueblo de Dios, no entiende lo que es estar sepultado. Y te dicen, Dios nos dio libre albedrío. Dios le dio libre albedrío a cada persona. Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que te bautizaste en agua. Cuando se te bautizaste en agua se te acabó el libre albedrío. Porque estás sepultado. Y ahí solamente tienes que obedecer. Y ahí te tienes que esmerar para imitar a Jesús. Esmerar cada día, pero sepultado en tus pensamientos. Sin orgullo, sin vanagloria. Reconociendo que somos vasos frágiles y que tenemos un tesoro adentro de cada uno de nosotros. Y que ese tesoro se constrita cuando hacemos las cosas al revés de lo que nos pide Dios. Por eso tenemos que tener el temor de Dios, hermano. El temor de Dios arraigado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser. No, nosotros tenemos libre albedrío. Si estamos sepultados con Cristo, para que Cristo more en nosotros, ¿cuál es el libre albedrío que tenemos? Para aquellos grandes teólogos, aquellos grandes eruditos en la palabra, que hablan, amados hermanos, del libre albedrío. Cuando nos consagramos a Dios, se acabó el libre albedrío. Es solamente decir, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Somos esclavos, somos siervos del Señor. Siervos. Y todavía si hacemos las cosas bien, siervo inútil somos. Hoy hablamos de líderes. ¿Podemos decir líder inútil soy? No, el siervo sí lo puede decir, el líder no. Por eso hay que estudiar la palabra líder y la palabra siervo. Pónganse a buscar ustedes, hermanos, qué significa líder y qué significa siervo. ¿Y de dónde sale la palabra siervo y de dónde sale la palabra líder? Hoy nos estamos equivocando, hermanos, de una manera, con el respeto a todos los hermanos y a todos los siervos. Amados hermanos, Jesús no fue líder, Jesús fue siervo. Y aún se sacó el manto y le lavó los pies a los discípulos. Un siervo, un esclavo, esclavo nuestro. Y todavía nos está esperando en el cielo para servirnos en esas mesas maravillosas que Dios ya ha mostrado a muchos siervos y a siervas. Él nos va a servir, amados hermanos. Qué maravilloso es Dios. Pero fíjate lo que dice acá: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Y yo tengo una pregunta a ti, que me estás escuchando, hermano y hermana querida. ¿Tú eres un hijo amado del Señor? ¿Te sientes amada o amado por el Señor? Hermano, no hay cosa más maravillosa que sentirse amado por el Señor. Caminás con una libertad. Sentirse amado por el Señor, Dios te aumenta una fe, esa fe que es don de Dios, eso tan maravilloso de Dios, pero tenemos que sentirnos amados. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en lucha y estamos en prueba, estamos en dificultades, dudamos si Dios está con nosotros? Dudamos. Y muchos de nosotros le preguntamos, y Señor, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro? Es decirle, Señor, tú me amas con amor eterno, tú estás conmigo. Uribalay, Aranda, la Valle, Llorondo, Lobosandi. Señor, gracias porque tú me tienes en tu seno. Gracias porque estoy en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque tú nunca te apartas de mí. Porque tú me amas, Señor.
nos ponemos a quejar. Nos ponemos a decir cosas que a Dios no le agradan, amados hermanos. Y andar en amor, como también Cristo nos amó. Andar en amor, como también Cristo nos amó. Y Dios nos da una prueba de amor maravillosa escrita en la palabra, que sabiendo que Judas eras un traidor, ¿sí? Él le da un beso, sabiendo que ya venían a buscarlo a él, amados hermanos. Jesús le da un beso. Hermano, ¿nosotros le damos un beso a un traidor? ¿Nosotros tratamos con amor a un traidor? Si no lo tratamos con amor a un traidor, no tenemos el amor de Dios. Por eso, ser imitadores de Dios, hermano, debemos reflexionar cada uno de nosotros que estamos escuchando. ¿Realmente el reino de los cielos nos está esperando? ¿Estamos imitando a Dios? ¿Estamos imitando a Jesús acá? Y andar en amor como también Cristo nos amó. En otro pasaje bíblico, Pablo dice, amados hermanos, mirar a tu hermano como mayor a vos mismo. Amados hermanos, eso es amor. Eso es amor. Uno es un siervo de Dios, es un pastor, pero uno ve a los hermanos que están allí, que le estás predicando y le estás enseñando, mayor que vos mismo. Cuando no tienes ese criterio en tu corazón que Dios pone a través del Espíritu Santo, estás cerrando, estás fallando. Si te crees más que los demás, si te crees más de aquel que recién entra, estás equivocado. Estás equivocado y errado en las Escrituras. Porque aquel que recién entra, mañana, como Pablo, puede ser un siervo maravilloso de Dios. Y vos quedar avergonzado. Y vos quedar avergonzado. Por eso tenemos que amarnos unos a otros, respetarnos. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con cada hermano? Nosotros no lo sabemos. Porque es el Espíritu Santo, amados hermanos, que acomoda las piezas como de ajedrez con cada uno de nosotros. No somos nosotros, amados hermanos. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mira, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Tú estás dispuesto a entregar tu vida por un hermano? ¿O primero están tus hijos? ¿O primero está tu familia? Esta palabra es hermosa, hermano. Por eso tenemos que analizarla, ir a la profundidad de la palabra. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo tengo que ser imitador de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, misioneros que entregan su vida por aquellas almas que no conocen a Dios, para que la semilla quede plantada, como este hermano chileno, que lo raptaron allí en Haití, amados hermanos, y por la gracia de Dios no lo mataron, amados hermanos, pero él estaba dispuesto a seguir enseñando y hablar la palabra. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestros hermanos? Y después decimos que somos cristianos. Y cuando vemos, amados hermanos, como el pastor que acaban de matar, amados hermanos, atado de pie y mano, ¿sí?, al acompañante, al hermano que iba con él, lo mismo. Amados hermanos, y lo hicieron cualquier cosa antes de matarlo. Amados hermanos, ¿estás dispuesto por aquellas almas que te desprecian, por aquellos que son traidores, entregar tu vida para que sean salvos? Eso lo hizo Jesús. Y la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Dios.
Por eso nosotros decimos que somos evangélicos, que somos creyentes, que vamos a la iglesia. ¿Dónde está nuestro corazón? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Los apóstoles, los discípulos, amados hermanos, terminan muriendo de una manera espantosa, espantosa. Aún Isaías lo ataron cabeza abajo y con un trozador vivo lo cortan al medio. Entregaban sus vidas por el Señor. Y para que la palabra quedara estampada para hoy nosotros. Entonces decimos, yo soy creyente. Yo soy un hijo de Dios. Pero estás sepultado con Cristo. Estás imitando a Dios, a nuestro Señor Jesús, como nos dice la palabra. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y así tenemos que ser nosotros. ¿Sabe lo que significa la palabra cuando dice ahí en Hechos 1:8? Dice, recibiréis poder cuando hayas recibido el bautismo, el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra testigo? Significa mártir. Y seréis mis mártires. Ah, pero Tomasino, ¿de dónde sacas eso? Bueno, estudien, lean. Ahí tienen a YouTube, busquen en YouTube, que todavía hay una mujer que les contesta. Mártires, mártires. ¿Estás dispuesto a ser mártir para el reino de Dios? ¿O primero están tus nietos? ¿Primero están tus hijos? ¿Tus yernos? ¿Tus nueras? El que no deja padre, madre, familia por mí, no es digno de mí. Ah, pero eso fue para aquella, la palabra es la misma, hermano. Por eso hay que pagar un precio. Hay que ser imitador de Jesús. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, escucha, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Conocés a algún hermano que está siempre queriendo comprar cosas y avaricia y amontonar y tener y tener? ¿Conocés a alguno así? Yo conozco. Ni siquiera se tiene que nombrar entre nosotros eso, para ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y esto es una clave, esto es una llave que Dios nos da a ti y a mí, amados hermanos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hoy, hermano, lamentablemente no hay temor a la palabra de Dios, no hay reverencia al Espíritu Santo. Y hoy dejamos a nuestra mujer, nos juntamos con otra, la mujer se va, se junta con otro, y hablas con ellos y están bien, porque arreglan la palabra conforme al pecado que están haciendo. Y después los demás miran y dicen, pero fíjate, si aquella vive así, si aquel vive así, nosotros ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? Amados hermanos, aún pastores que la palabra habla muy claro, que el pastor, el obispo, tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hago? ¿Arranco la página? ¿Arranco esa página? Pastores que se casan, se recasan, se vuelven a recasar.
y te hablan y están bien delante de los ojos de Dios. Y cuando venga el Señor, te va a decir, yo no te conozco, hacedor de maldad, porque nunca te arrepentiste, nunca le pediste perdón a tu mujer, y nunca le pediste perdón a tus hijos, y nunca le pediste perdón a la congregación y al pastor. Así que yo no te conozco, hacedor de maldad. Hermanos, seamos imitadores de Dios, ¿sí? Para que el reino de los cielos nos esté esperando con los brazos abiertos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga y será hasta mañana en el nombre de Jesús.